La primera Pascua en Jerusalén. Jesús se albergaba en casa de Lázaro en la misma pieza que ocupó otras veces. Está arreglada como una sinagoga y es el oratorio de la familia. En el medio hay un atril, sobre el cual están colocados los rollos de las Escrituras. La pieza de Jesús está separada del oratorio por un tabique. En Jerusalén ya se está hablando de Jesús, del nuevo profeta que está ahora en Betania. Algunos se alegran de su cercanía, otros se escandalizan del profeta de Nazaret. En los jardines y en el camino del huerto de los olivos se ve gente. Algunos fariseos están allí esperando verlo de pasada, habían oído decir que quizás entraría en la ciudad. Con todo, nadie le detuvo ni le interrogó. Veo que algunos se ocultan tras los setos para seguir observando, y dicen, ahí va el profeta de Nazaret, el hijo del carpintero. Había mucha gente trabajando en los jardines y parques con la proximidad de las fiestas, limpiando, arreglando, podando y cortando los setos y las plantas. También se ven obreros y pobres trabajadores que van a Jerusalén a buscar ocupación, en la ciudad y en los jardines, van con sus instrumentos de labor, montados en asnillos. Uno de ellos era aquel Simón, que más tarde cargó con la cruz de Cristo. Días después veo a Jesús de nuevo en Jerusalén y en la casa de Obed, el hijo de Simeón, no lejos del templo. Los discípulos de Jerusalén, como unos 9, estaban allí con él. Este habló con mucha ternura de la proximidad del reino de Dios. Todavía no fue al templo. Va sin temor alguno de un lado a otro. Viste una larga vestimenta blanca que solían llevar los profetas. A menudo aparece a la vista de los demás, sin llamar la atención, y desaparece. Con todo, a veces su aparición es extraordinaria, su rostro es resplandeciente y su aspecto nada común. Algunos días después hallábase Jesús en Betania. Cuando vi nuevamente muchos mercaderes en los lugares de oración del templo, pensé que si estuviera Jesús allí lo pasarían mal estos atrevidos. Por la tarde se sacrificaron los corderos en el templo. Hacíase esto con un orden y destreza admirables. Cada uno traía su cordero sobre los hombros. Todos avanzaban en orden y había sitio para todos. Veíanse 3 patios en torno del altar para esperar, entre el altar y el templo había gran multitud. Delante de los sacrificadores había barandillas y aparatos con todas las comodidades, con todo, estaban tan cerca unos de otros, que la sangre de un cordero salpicaba al de lado, y así los vestidos de estos encargados estaban llenos de sangre. Los sacerdotes estaban en hileras hasta el altar y los recipientes, vacíos o llenos de sangre, pasaban de unas manos a otras. Antes que los judíos desentrañaran a estos corderos, los ataban de tal manera que las entrañas las podían sacar fácilmente con un instrumento, ayudado por otro. La operación de quitar la piel procedía con facilidad, la levantaban un tanto y la sujetaban a un bastón redondo, ponían el cordero delante de su pecho colgado y sujeto al cuello del sacrificador. Y luego con las 2 manos enrollaban la piel con mucha destreza. Hacia la tarde se había terminado la tarea de sacrificar corderos. Lázaro, Obed y Saturnino sacrificaron los 3 corderos que comieron Jesús y los suyos. La comida tuvo lugar en la casa que Lázaro poseía en el monte Sión. En torno de Jesús había parientes, amigos y discípulos de Galilea, en torno de Obed y de Lázaro estaban los discípulos de Jerusalén, y en torno de Saturnino, los discípulos del Bautista. Eran unos 30. Esta primera Pascua fue muy diversa de la última de Jesús, que procedió conforme al ceremonial judío. Todos tenían sus báculos en la mano, estaban ceñidos y comieron apresurados. En la otra Pascua, tuvo Jesús 2 palos en forma de cruz. Cantaron aquí salmos y comieron de pie, no dejando nada sobrante. Más tarde se sentaron con más comodidad a la mesa. Con todo, había algunas cosas diferentes de lo que solían hacer los judíos. Jesús les declaraba las cosas y ellos dejaron de lado ciertas prácticas que habían introducido los fariseos por su cuenta.
Jesús trinchó los 3 corderos y sirvió en la mesa y dijo que él hacía esto como servidor de todos. Después permanecieron hasta la noche juntos, y cantaron salmos y rezaron. En todas partes se veían gentes que subían al templo con sus sacrificios. Jesús y los suyos estaban en una antesala, donde él enseñaba. De nuevo se veía allí una multitud de mercaderes, instalados hasta pocos pasos del lugar de oración y de las mujeres. Como vinieran aún más, les mandó Jesús que se retirasen y ordenó salir a los que estaban allí, pero ellos se resistieron y llamaron a los guardianes pidiendo ayuda. Estos avisaron al Sanedrín, porque se sentían impotentes. Jesús ordenó a los mercaderes que se retiraran de allí, y como se resistiesen, sacó de sus vestidos un cinto tejido de juncos delgados. Corrió un anillo, de modo que el cinto se abrió en forma de un azote de varias partes y con este instrumento arremetió contra los mercaderes, volteó las mesas y arrolló a los más osados por delante, mientras los discípulos hacían lo mismo a ambos lados, y así desocuparon todo aquel espacio. En esto llegó un grupo de sacerdotes del Sanedrín, y le pidieron cuenta de su proceder, ¿quién le daba derecho de hacer eso? Él les contestó que aunque el Santo de los Santos ya no estaba en el templo y éste caminaba a su ruina, con todo era todavía un lugar sagrado, que la oración de tantos fieles se levantaba del templo, que el templo no era lugar de comercio, de trampas y engaños de monederos y de vil tráfico y usura. Ya que le pedían cuenta en nombre de quien obraba, les dijo que era en nombre de su Padre. Como le preguntaran quién era su Padre, contestó que no era el momento de explicarlo y que tampoco lo entenderían. Diciendo esto se apartó de ellos, siguiendo en su tarea de echar a los mercaderes. Acudieron también 2 grupos de soldados, y los sacerdotes nada osaron hacer contra Jesús, porque estaban avergonzados ellos mismos del desorden. Había muchos del pueblo que daban la razón al profeta. Los mismos soldados ayudaron a apartar las mesas de los vendedores y sacarlas con las mercaderías desparramadas. De este modo Jesús y sus discípulos arrojaron a los mercaderes fuera del templo. Solo a los que vendían palomas, pequeños panes y refrescos en las tiendas instaladas en la antesala, los dejó, porque no molestaban y vendían cosas más o menos necesarias. Después de esto salió con sus discípulos al vestíbulo. Serían las 7 u 8 de la mañana cuando sucedió todo esto. Por la tarde salió una especie de procesión a lo largo del valle del Cedrón, para cortar los primeros manojos de la cosecha. En uno de estos días Jesús sanó a unos 10 estropeados en el vestíbulo del templo y a otros que eran mudos. Esto levantó un murmullo de admiración, porque los sanados clamaban publicando el hecho, llenos de contento. Nuevamente se presentaron los fariseos para pedir cuenta a Jesús de su proceder. Pero Jesús les contestó con tono severo, y nada pudieron hacer porque el pueblo estaba muy entusiasmado con él. Después de las ceremonias del culto oyó la explicación en una sala del templo con sus discípulos, se explicaba el libro de Moisés. Jesús hizo diversas preguntas, porque era esta una especie de escuela pública, donde se podía discutir y preguntar, al fin redujo a silencio a todos, y dio una explicación muy distinta de la que daban los fariseos acerca del punto que se leía de Moisés. Nicodemo acudió durante el día por mediación de Lázaro, a pesar de la persecución contra Jesús, que la noche anterior la pasó enseñando. Antes de rayar el alba se dirigió Jesús con Nicodemo a casa de Lázaro, en el monte Sión. Llegó también José de Arimatea junto a Jesús. Él les habló y ellos se humillaron delante de Jesús. Dijeron que sabían quién era él, que era más que un hombre ordinario e hicieron votos de servirle hasta la muerte. Jesús les mandó que se mantuvieran reservados y ellos le pidieron que los conservara en su amor. Después de esto llegaron los demás discípulos que habían comido la Pascua con él y Jesús les dio enseñanzas y advertencias para el futuro próximo. Se saludaron dándose la mano y se secaron las lágrimas con el paño angosto que solían llevar al cuello y con el cual a veces se cubrían la cabeza.